Aztlan Pictures presenta El Cuervo. Capítulo 12. William Wilson. Escrito por Edgar Allan Poe. Narrado por Tonatiuh Torres. Por el momento, déjenme presentarme como William Wilson. La inmaculada página ante mis ojos no debe mancillarse con mi auténtico nombre, que ha sido ya exagerado blanco del desprecio, del horror, del odio de mi estirpe. Los indignados vientos no difundieron su infamia sin comparación por las zonas más lejanas del planeta. ¡Oh, proscrito! El más abandonado de los proscritos. ¿No estás muerto para la tierra? ¿No estás muerto para sus honores, sus flores, sus doradas ambiciones? Y entre tus esperanzas y el cielo, ¿no hay una nube densa, lúgubre e ilimitada por toda la eternidad? Aun cuando tuviera la posibilidad, no quisiera hoy registrar, ni aquí, la narración de mis últimos años de indecible desdicha y de imperdonable crimen. Aquel tiempo llegó de pronto al colmo de la depravación, y su origen es lo único que deseo señalar. En general, los hombres caen poco a poco en la bajeza. En mi caso, en un solo instante toda virtud se desprendió de mí como si fuera un manto. De una maldad comparativamente trivial, pasé con la zancada de un gigante a inmensidades peores que las de un heliogábalo. Déjenme contar el suceso, la ocasión que originó todo esto. La muerte se acerca, y la sombra que la antecede ejerce un influjo tranquilizador sobre mi espíritu. Al cruzar el valle en penumbras, deseo el entendimiento, casi iba a decir la piedad de mi prójimo. Quisiera que creyeran que, en cierta medida, fui esclavo de las circunstancias que exceden el control humano. Quisiera que, en los detalles que daré, buscaran un pequeño oasis de fatalidad en un erial de equivocaciones. Quisiera que admitieran, y no pueden menos que hacerlo, que si bien hubo tentaciones similares, el ser humano no ha sido jamás tentado así, y sin duda, jamás cayó así. ¿Será por eso que nunca ha sufrido de tal manera? ¿No habré vivido en sueños? ¿No muero hoy víctima del horror y del misterio de las más locas visiones sublunares? Desciendo de una estirpe cuya imaginación y temperamento fácilmente excitable la destacó en todo momento. Desde la más tierna infancia, mostré haber heredado totalmente el carácter de la familia. A medida que avanzaba en edad, dicho carácter se desarrolló con mayor fuerza y se convirtió, por muchas causas, en una grave preocupación para mis amigos y de perjuicio para mí. Crecí entregado por mi propia voluntad a los más extravagantes caprichos y víctima de las pasiones más incontroladas. Débiles y afectados por enfermedades constitucionales parecidas a las mías, mis padres poco pudieron hacer para contener las malas predisposiciones que me distinguían. Algunos esfuerzos flojos y mal dirigidos terminaron en un completo fracaso para ellos y, naturalmente, en triunfos para mí. De allí en adelante, mi voz fue ley en esa casa. A una edad en que pocos niños han abandonado los andadores, quedé a merced de mi propia voluntad y me convertí, de hecho, en dueño de todos mis actos. Mis más viejos recuerdos escolares se ligan a una casa isabelina, amplia y regular en un pueblo de Inglaterra, cubierto de niebla, donde se levantaban innumerables árboles nudosos y gigantescos, y donde todas las casas eran muy antiguas.
Ese viejo y venerable pueblo era un lugar de ensueño, propicio para la paz espiritual. En este instante, en mi fantasía, siento el frío refrescante de sus avenidas sombreadas. Inhalo la fragancia de sus 1000 arbustos y me estremezco de nuevo con indefinible deleite ante el sonido hueco y profundo de la campana de la iglesia que interrumpía a cada hora, con su hosco y repentino tañido, el silencio de la melancólica atmósfera donde el gastado campanario gótico se sumía y descansaba. Quizá el placer más grande que puedo alcanzar en estos días sea demorarme en recuerdos escolares. Empapado como estoy por la desgracia, se me perdonará que busque alivio, aunque leve y efímero, en la debilidad de algunos vagos detalles. Dichos detalles, triviales e incluso ridículos, asumen en mi imaginación una rara importancia, por vincularse a una época y a un lugar donde reconozco la presencia de las primeras señales ambiguas del destino que después me envolvería por completo en su sombra. Permítame entonces recordar. Ya mencioné que la casa era antigua e irregular. Estaba construida en un extenso terreno. Rodeaba la propiedad un alto y sólido muro de ladrillos, coronado por una capa de mortero y vidrios rotos, semejante al de una prisión. Este muro era el límite de nuestros dominios. Solo divisábamos lo que había más allá 3 veces por semana. Una, los sábados en la tarde, cuando acompañados por 2 preceptores, se nos permitía pasear brevemente en grupo a lo largo de uno de los campos vecinos, y 2 veces durante el domingo, cuando caminábamos formalmente a los servicios matinales y vespertinos de la iglesia del pueblo. El director de la escuela también era pastor de la iglesia. Con qué profunda sorpresa y perplejidad lo miraba desde nuestros bancos lejanos cuando subía al púlpito con paso solemne y tranquilo. Ese hombre reverente, de semblante sereno y benigno, con vestiduras lustrosas y ondulantes, de empolvada, rígida y enorme peluca, podría ser el mismo que poco antes, con amargura en el rostro y ropa manchada de rapé, administraba férula en mano las leyes draconianas de la escuela. Oh, enorme paradoja, demasiado monstruosa para tener solución. En un ángulo de la gruesa pared rechinaba una puerta todavía más gruesa, remachada y tachonada con tornillos de hierro y coronada con picas dentadas del mismo metal. Inspiraba una impresión de profundo temor. Jamás se abría, excepto para las 3 salidas y regresos mencionados. Por ello, en cada crujido de sus enormes goznes hallábamos la plenitud del misterio, un mundo de asuntos para solemnes comentarios o solemnes meditaciones. El extenso muro irregular tenía abundantes recesos espaciosos. De estos, 3 o 4 de los más grandes constituían el campo de juegos. El piso estaba nivelado y cubierto de grava fina. Recuerdo bien que no había árboles, ni bancos, ni nada semejante. Estaba en la parte posterior de la casa. Enfrente había un pequeño jardín plantado con boj y otros arbustos. Pero a lo largo de esta sagrada división solo pasábamos contadas veces, como el día de ingreso o de partida del colegio, o tal vez cuando algún padre o amigo nos buscaba e íbamos a casa con alegría para disfrutar de la Navidad o de las vacaciones de verano. Pero la casa, qué extraño era ese viejo edificio, y para mí, qué palacio encantado. Sus recovecos eran infinitos, y también sus incomprensibles subdivisiones. En cualquier instante era difícil asegurar en cuál de sus 2 pisos nos encontrábamos. Entre un cuarto y otro, siempre había 3 o 4 escalones que subían o bajaban. Las salas laterales eran innumerables, inconcebibles, y volvían de tal modo sobre sí que nuestras ideas más exactas sobre la casa eran parecidas a las que teníamos sobre el infinito. Durante los 5 años de mi residencia,
nunca pude cerciorarme con precisión de en qué remoto lugar se situaban los pequeños dormitorios que nos asignaron a mí y a otros 18 o 20 alumnos. La habitación más grande de la casa era el aula, y desde mi punto de vista, la más grande del mundo. Era muy larga, angosta y sombríamente baja, con ventanas góticas puntiagudas y techo de roble. En un ángulo distante que nos daba miedo, había una división cuadrada de unos 8 o 10 pies. Allí se encontraba el sanctum, donde rezaba nuestro director, el reverendo Dr. Bransby. La estructura era sólida y de puerta maciza. Antes de abrirla en ausencia del dómine, hubiéramos preferido morir por el tormento de la tortuga. En otros ángulos había 2 recintos similares, sin duda mucho menos reverenciados, pero que también nos inspiraban temor. Uno de ellos era la cátedra del preceptor clásico, otro, el correspondiente a inglés y matemáticas. Dispersos por el salón, entrecruzados en interminable irregularidad, había innumerables bancos y pupitres negros, antiguos, carcomidos por los años, cubiertos por pilas de libros manoseados y llenos de iniciales, nombres completos, figuras grotescas y otros múltiples esfuerzos del cortaplumas que habían perdido lo poco que quedaba de su forma original en lejanos días. En un extremo del salón había un inmenso balde de agua, en el otro un reloj de grandes dimensiones. Viví sin tedio ni disgustos los años del tercer lustro de mi vida, enclaustrado entre las gruesas paredes de esta venerable academia. La mente fértil de la infancia no requiere que la ocupen o diviertan los sucesos del exterior, y la monotonía de la escuela, en apariencia lúgubre, se hallaba repleta de excitaciones más intensas que las que mi juventud obtuvo de la lujuria o mi edad madura del crimen. Pero debo creer que mi incipiente desarrollo mental salía de lo común, y hasta tenía mucho de rareza. En general, en la edad madura no se tienen recuerdos bien definidos de los sucesos de la infancia. Todo semeja a una sombra gris, un recuerdo débil e irregular, una evocación indistinta de pequeños placeres y dolores fantasmagóricos. Pero en mi caso no es así. En la niñez seguramente sentí con toda la energía de un hombre lo que ahora hallo estampado en mi memoria con imágenes tan intensas, profundas y duraderas como los exergos de las medallas cartaginesas. Y sin embargo, desde un punto de vista mundano, qué poco había allí para recordar. Despertar por la mañana, el llamado nocturno al acostarse, los estudios, las recitaciones, las vacaciones periódicas y los paseos, el campo de juegos con sus peleas, sus pasatiempos e intrigas, todo lo que por obra de un hechizo mental olvidado, después llegaba a abarcar una multitud de sensaciones, de ricos incidentes, un universo de diversas emociones, de la más apasionada y entusiasta excitación. Oh, les bons temps que ce siècle de fer. El ardor, el entusiasmo, mi naturaleza imperiosa, me hicieron destacar entre mis compañeros. Suave, pero naturalmente, fui ganando influencia sobre los que no eran mucho mayores que yo, sobre todos, con una sola excepción. Un alumno que, sin ser mi pariente, tenía mi mismo nombre y apellido. Situación poco destacable, ya que a pesar de mi ascendencia noble, mi apellido era uno de esos comunes que desde tiempos inmemoriales parecen ser propiedad de la plebe. En este relato me he llamado William Wilson, nombre ficticio, pero no muy diferente del auténtico. Solo mi tocayo, entre quienes formaban, según la fraseología escolar, nuestro grupo, se atrevía a competir conmigo en el estudio, en los deportes y las rencillas del recreo, y se rehusaba a creer ciegamente en mis afirmaciones y a someterse a mi voluntad. En suma, pretendía oponerse a mi arbitraria dictadura. Si existe un despotismo supremo e ilimitado,
es el que ejerce un joven extraordinario sobre los espíritus menos dotados de sus compañeros. Para mí, la rebeldía de Wilson era una fuente de vergüenza, y más aún cuando, pese a la bravuconería que usaba en público para hablar de él y de sus pretensiones, secretamente le temía, y no podía menos que pensar que la igualdad que mantenía conmigo tan fácilmente era una prueba de su verdadera superioridad, pues no ser superado me costaba una lucha permanente. Sin embargo, dicha superioridad e incluso esa igualdad, nadie más que yo la reconocía. Nuestros compañeros, por una inexplicable ceguera, ni siquiera parecían sospecharla. La verdad es que su competencia, su resistencia y sobre todo su impertinente y tosuda interferencia en mis propósitos eran tan dolorosas como poco evidentes. Era como si Wilson careciera de la ambición que estimula y también de la apasionada energía mental que me permitía destacar. Parecía que su rivalidad solo se debía al caprichoso deseo de contradecirme, asombrarme o mortificarme, aunque había momentos en que yo no podía menos que observar, con una mezcla de asombro, humillación y resentimiento, que mezclaba sus injurias, sus insultos o sus oposiciones con un inesperado y sin duda inoportuno modo afectuoso. Yo solo podía concebir esa actitud como producto de una consumada suficiencia que adoptaba el tono vulgar de la condescendencia y la protección. Tal vez fuera este último rasgo en la conducta de Wilson, junto con nuestros nombres idénticos y la coincidencia de haber ingresado el mismo día en la escuela, lo que, entre los alumnos de los cursos superiores, dio pie a la idea de que éramos hermanos. Ya he dicho, o debí decir, que Wilson no estaba ni remotamente emparentado con mi familia. Sin embargo, con seguridad, de haber sido hermanos, hubiéramos sido mellizos. Pues luego de egresar de la escuela del Dr. Bransby, me enteré casualmente de que mi tocayo había nacido el 19 de enero de 1813. Y esta es una coincidencia bastante notable, pues se trata justo del día de mi cumpleaños. Tal vez parezca extraño que, pese a la prolongada ansiedad que me causaba la rivalidad de Wilson y su intolerable espíritu de contradicción, no podía odiarlo. Casi a diario teníamos una discusión en la que me cedía públicamente la palma de la victoria, pero me hacía sentir que era él quien la merecía. No obstante, una sensación de orgullo de mi parte y una gran dignidad de la suya nos mantenía en lo que suele llamarse buenas relaciones. Muchas coincidencias en nuestros temperamentos despertaban en mí un sentimiento que solo nuestras respectivas posturas impedían que madurara en amistad. Me resulta en verdad difícil definir e incluso describir mis verdaderos sentimientos hacia él. Eran una mezcla abigarrada y heterogénea, cierta petulante animosidad que no llegaba a convertirse en odio, cierta estima, un respeto mayor, mucho temor y un mundo de inquieta curiosidad. Para los moralistas, no será necesario añadir que Wilson y yo éramos compañeros inseparables. Esta anómala relación entre nosotros era lo que me llevaba a atacarlo, y los ataques eran muchos, francos o encubiertos, por medio de la burla o de las bromas pesadas, que duelen, aunque parezcan simple diversión, en lugar de convertirse en un enfrentamiento abierto. En tal sentido, mis esfuerzos no siempre eran exitosos, aunque concibiera mis planes con astucia, porque el carácter de mi tocayo poseía una austeridad modesta y silenciosa que disfruta de sus propias bromas afiladas, pero no ofrece un talón de Aquiles y se niega a ser objeto de ninguna burla. Solo pude encontrarle un punto vulnerable, debido a una peculiaridad de su persona y ocasionado quizá por una enfermedad constitucional
que hubiera relegado por cualquier otro antagonista menos exasperado que yo. Mi rival tenía un defecto en las cuerdas vocales que le impedía levantar la voz más allá de un susurro apenas audible. No dejé de aprovechar las pobres ventajas que ese defecto me proporcionaba. Eran muchas las represalias de Wilson, pero había una que me perturbaba más allá de toda medida. Jamás logré saber la manera en que descubrió con tanta sagacidad que algo tan banal me ofendería. Pero cuando lo supo, no dejó de insistir en ello. Yo siempre sentí aversión por mi poco elegante apellido y por mi nombre de pila, tan común, casi plebeyo. Eran veneno para mis oídos. Cuando el día de mi llegada se presentó un segundo William Wilson en la academia, me indigné porque llevaba ese nombre y me disgusté doblemente con el apellido, dado que lo llevaba un extraño y sería motivo de una constante repetición en mi presencia. Sus actividades en la rutina del colegio, a causa de esa odiosa coincidencia, muchas veces serían confundidas con las mías. Tal sentimiento de vejación así engendrado creció con cada circunstancia que revelara un parecido moral o físico entre mi rival y yo. Aún no descubría el hecho notable de que fuéramos de la misma edad, pero noté que éramos de la misma estatura y que había una singular semejanza en nuestras facciones y en el aspecto físico. Me amargaba también que entre los alumnos de las clases superiores se rumoreaba que éramos parientes. En una palabra, nada podía molestarme más, si bien lo disimulaba con esmero, que cualquier alusión a un parecido intelectual, personal o familiar entre ambos. En realidad, no había motivos para pensar que, con excepción de un parentesco, esas similitudes fueran comentadas o solo observadas por nuestros condiscípulos. Para mí era obvio que él las percibía en todos sus aspectos y con tanta claridad como yo, pero solo podía atribuirse a su extraordinaria perspicacia, que hubiera podido descubrir tan fructífero campo de ataque. Su táctica consistía en perfeccionar una imitación de mi persona, no tanto en las palabras como en las acciones, y Wilson desempeñaba admirablemente su papel. Mi vestimenta le fue fácil de copiar. Se apropió sin esfuerzo de mi modo de caminar y de mis actitudes, y pese a su defecto, ni siquiera mi voz escapó a su imitación. Por supuesto, no imitaba mis tonos más fuertes, pero el tono general de mi voz era idéntico, y su extraño susurro se convirtió en el eco mismo de mi voz. No osaré describir hasta dónde me exasperó este minucioso retrato, pues no era una caricatura. Me consolaba saber que era el único que notaba la imitación y solo debía soportar las sonrisas cómplices y misteriosamente sarcásticas de mi tocayo. Satisfecho de haber provocado en mí el efecto que esperaba, parecía reírse en secreto por el aguijón que acababa de clavarme y desdeñaba el aplauso general que con facilidad podría haber obtenido con sus astutas maniobras. Durante meses fue un enigma indescifrable para mí que el colegio no se diera cuenta de sus intenciones ni comprobara su cumplimiento y participara de su burla. Quizá la gradación de su copia la hizo menos perceptible, o tal vez debía mi seguridad a la maestría del imitador que, desdeñando la letra, solo ofrecía el espíritu del original para mi contemplación y tormento. Ya me refería al desagradable aire protector que asumía Wilson hacia mí y a sus frecuentes interferencias con mi voluntad. Esta interferencia solía adoptar la irritante forma de un consejo más insinuado que abiertamente ofrecido. Yo lo recibía con una repugnancia que los años acentuaron. Sin embargo, en este día tan lejano de aquellos, permítaseme reconocer con justicia que no recuerdo ocasión en que las sugerencias de mi rival me incitaran a los errores o tonterías tan habituales a esa edad inmadura e inexperta. Si no su talento o su sabiduría mundana,
por lo menos su sentido moral y sensatez eran mucho más agudos que los míos. Y hoy, yo sería un hombre mejor y más feliz de haber rechazado con menor frecuencia aquellos consejos encerrados en susurros que en ese momento odiaba y despreciaba con amargura. Así pues, me impacienté ante esa desagradable supervisión y cada día me sentía más agraviado por lo que consideraba su intolerable arrogancia. Ya dije que durante nuestros primeros años como condiscípulos, mis sentimientos hacia Wilson bien podrían haber derivado en amistad. Pero en los últimos meses de mi residencia en la academia, aun cuando su impertinencia había disminuido bastante, mis sentimientos se trocaron en el odio más profundo. Creo que una vez él lo percibió y desde entonces me evitó o simuló evitarme. Si no recuerdo mal, en esa época tuvimos un altercado violento. Wilson perdió la calma mucho más que otras veces, habló y actuó con una franqueza nada común en su carácter. Entonces descubrí, en su tono, en su aire y en su apariencia general, algo que al principio me sorprendió y después me interesó profundamente. Algo que trajo a mi recuerdo veladas visiones de mi primera infancia, vehementes, confusas y tumultuosas remembranzas de un tiempo en que la memoria aún no nacía. Solo puedo describir la sensación que me oprimía expresando que me resultó difícil rechazar la convicción de haber estado vinculado en alguna época muy lejana con ese ser, en algún punto infinitamente remoto del pasado. No obstante, la ilusión se desvaneció con la misma rapidez con que llegó, y me refiero a ella solo para precisar el día en que tuve la última conversación en la academia con mi extraño tocayo. La inmensa y vieja casa, con sus innumerables subdivisiones, poseía grandes cuartos contiguos, donde dormía la mayoría de los estudiantes. Como es inevitable en un edificio tan mal proyectado, había una cantidad de cuartos de menor tamaño, sobras de la estructura y que el ingenio económico del Dr. Bransby habilitó como dormitorios, pese a que, por su tamaño, solo pudieran alojar a un individuo. Wilson ocupaba uno de esos cuartos pequeños. Una noche, hacia el final de mi 5º año en la escuela, y justo después del altercado que mencioné, cuando todos dormían, me levanté y con una lámpara en mano me interné por interminables pasillos angostos rumbo al dormitorio de mi rival. Hacía mucho que planeaba hacerle una de esas perversas bromas pesadas, hasta entonces siempre infructuosas. Quería realizarla de inmediato, para que Wilson percibiera toda mi malicia. Al llegar a su cuarto, entré en silencio y dejé afuera la lámpara cubierta con una tela. Avancé un paso y escuché el sonido de su respiración tranquila. Seguro de que dormía, tomé de nuevo la lámpara y me aproximé a la cama, rodeada de pesadas cortinas que aparté con lentitud y en silencio hasta que los rayos de luz iluminaron de golpe al durmiente y mis ojos se clavaron en su cara. Lo miré y quedé petrificado. Respiré con dificultad, me temblaban las rodillas y mi espíritu era presa de un horror sin sentido, pero intolerable. Jadeando, aproximé aún más la lámpara. Eran esos los rasgos de William Wilson. Veía sin duda que eran los suyos, pero me estremecía como presa de la fiebre al imaginar que no lo eran. ¿Qué había en ellos para confundirme de tal modo? Lo miré con fijeza, mientras mi cerebro era presa de un torbellino de pensamientos incoherentes. Esa no era su apariencia cuando estaba despierto.
el mismo nombre, la misma figura, el mismo día de llegada a la academia y su obstinada e insensata imitación de mi aspecto, de mi voz, mis costumbres y actitudes. Esto que veía estaría en verdad dentro de los límites de su constante y sarcástica imitación. Despavorido, cada vez más tembloroso, apagué la lámpara, salí en silencio del cuarto y abandoné de inmediato los salones de esa vieja academia a la que no regresaría jamás. Tras algunos meses holgazaneando en casa, entré al colegio de Eton. El breve intervalo bastó para debilitar el recuerdo de los sucesos de la academia del Dr. Bransby, o por lo menos para modificar los sentimientos que esos recuerdos me inspiraban. La verdad y la tragedia de aquel drama ya no existían. Ahora podía dudar de cualquier evidencia de mis sentidos, y cuando recordaba el episodio, me sorprendían los extremos a los que llega la credulidad humana y sonreía ante la fuerza de la imaginación que poseía por herencia. Debido al género de mi vida en Eton, este escepticismo no decreció. El vórtice de locura irreflexiva en que inmediata y temerariamente me sumergí barrió con todo, y solo quedó la espuma del pasado reciente y sofocó toda impresión sólida o seria, dejando solo las trivialidades de mi vida anterior. Pero no quiero trazar el curso de este miserable libertinaje que desafiaba las leyes y eludía la vigilancia de la institución. Transcurrieron 3 años de locura sin ningún provecho, que arraigaron en mí los vicios y que de modo insólito aumentaron mi desarrollo corporal. Un día, tras una semana de tonta disipación, invité a algunos de los estudiantes más disolutos a una orgía secreta en mis habitaciones. Nos encontramos ya avanzada la noche, pues nuestro libertinaje debía prolongarse hasta la mañana. Corría libremente el vino y no faltaban otras seducciones más peligrosas. Cuando la aurora gris se perfilaba en el este, nuestro extravagante delirio estaba en su ápice. Excitado hasta la locura por las cartas y el alcohol, yo insistía en un brindis especialmente blasfemo, cuando la puerta se entreabrió con violencia y la voz ansiosa de un criado decía que alguien me buscaba con urgencia en el vestíbulo. Excitado en exceso por el vino, la inesperada interrupción me alegró en vez de sorprenderme. Salí tambaleándome y en pocos pasos llegué al vestíbulo, estrecho y sin luz. Solo la pálida claridad del alba se abría paso por la ventana semicircular. Al llegar al umbral, vi la figura de un joven de mi edad, con bata de casimir blanco, cortada al nuevo estilo como la que llevaba yo puesta en ese momento. Pero no alcancé a distinguir sus facciones. Al verme, vino presuroso a mi encuentro y tomándome del brazo con gesto de petulante impaciencia, me murmuró al oído: «William Wilson». De inmediato recuperé la sobriedad. En sus modales y en el temblor de su dedo suspendido entre mis ojos y la luz, había algo que me llenó de indescriptible asombro, aunque no fue eso lo que me conmovió con más violencia, sino la solemne admonición en sus palabras sibilantes dichas en voz baja, y sobre todo el carácter, el sonido, el tono de esas sílabas escasas, simples, familiares, pero susurradas, que llegaban a mí con turbulentos recuerdos de días pasados, golpeando mi alma con el impacto de una batería galvánica. Antes de recobrar el uso de mis facultades, mi visitante desapareció. Tal suceso tuvo un efecto intenso en mi imaginación, pero efímero. Por una semana me ocupé en toda clase de investigaciones y me envolví en una nube de especulaciones morbosas. No intenté negarme la identidad del singular individuo que se inmiscuía en mis asuntos y que me acosaba con sus insinuados consejos. ¿Quién era? ¿Qué era ese Wilson?
¿De dónde venía? ¿Cuáles eran sus intenciones? No hallé una respuesta satisfactoria. Solo alcancé a averiguar que un repentino accidente familiar lo obligó a abandonar la academia del Dr. Bransby el mismo día de mi fuga. Poco tiempo después dejé de pensar en eso. Mi atención se centró por completo en el proyecto de ingresar en Oxford. Me trasladé pronto allí. Mis padres, en su reflexiva vanidad, me dieron ropa y una pensión anual que me permitirían disfrutar a mi antojo del lujo, ya tan querido a mi corazón, y rivalizar en despilfarro con los más altivos herederos de los más opulentos condados de Gran Bretaña. Emocionado por tantos medios para fomentar el vicio, mi temperamento se desbordó con renovado ardor, y en la loca obsesión de mis francachelas, manché las más elementales normas de decencia. Sería absurdo detenerme en los detalles de mis extravagancias. Baste decir que sobrepasé al mismo Herodes y que, dando nombre a una multitud de nuevas locuras, agregué un apéndice nada breve al largo catálogo de vicios entonces habituales en la más disoluta universidad europea. No obstante, era casi increíble que, a pesar de haber caído tan bajo manchando mi condición de caballero, haya llegado a familiarizarme con el vil arte del jugador profesional y que, habiéndome convertido en adepto de esa ciencia despreciable, la practicara con frecuencia como un medio de aumentar más mis enormes rentas a expensas de mis compañeros con carácter más débil. Pero esa era la verdad. Y la magnitud de dicha ofensa contra todos los sentimientos caballerescos y honorables resultaba la principal, ya que no la única, razón de la impunidad con que la cometía. ¿Quién, entre mis más desenfrenados camaradas, no hubiera preferido dudar del testimonio de sus sentidos antes de sospechar culpable de semejante vileza al alegre, franco y generoso William Wilson, el más noble y liberal compañero de Oxford, cuyas locuras, según decían sus parásitos, eran solo las de la juventud y la fantasía, cuyos errores no eran sino caprichos inigualables, cuyos vicios más negros eran solo extravagancias atrevidas y descuidadas? Estuve 2 años entregado con éxito a esas actividades, cuando llegó a la universidad un joven noble, un parvenu de apellido Glendinning, tan rico como Herodes Ático, según los rumores, y cuyas riquezas fueron también obtenidas con facilidad. Pronto vi que era un simple, y por supuesto, lo consideré un sujeto adecuado para probar mis habilidades. Lo invité a jugar con frecuencia y, con la habitual artimaña del tahur, le permití ganar sumas considerables para envolverlo con mayor eficacia en mis redes. Una vez maduros mis planes, me encontré con él, decidido a que esa partida fuera la última y la decisiva, en la habitación de un camarada llamado Preston, amigo de ambos, pero que no abrigaba la más remota sospecha de mis propósitos. Para disimular mejor, logré reunir a 8 o 10 invitados y me las ingenié para que la propuesta de jugar a las cartas pareciera accidental y la sugiriera la misma víctima. Para no prolongar un tema tan vil, no omití ninguna delicada bajeza propia de estas situaciones, repetidas a tal grado que sorprende que aún existan tontos que caigan en la trampa. A altas horas de la noche, realicé al fin la maniobra por la que Glendinning quedaba como único adversario. El juego era mi preferido, el écarté. Los invitados, interesados por nuestra partida, abandonaron sus cartas y nos rodearon. El parvenu, a quien había logrado inducir a beber en abundancia, combinaba las cartas, las repartía y jugaba con un nerviosismo que solo podía explicarse parcialmente por su borrachera. En poco rato ya me debía una importante suma y entonces, tras beber un gran trago de oporto, hizo lo que yo esperaba con frialdad. Me propuso doblar nuestras ya altísimas apuestas. Fingí resistirme
y solo cuando mis repetidas negativas le provocaron réplicas coléricas que me acusaban de cobarde, acepté la propuesta. El resultado, por supuesto, no hizo más que demostrar hasta qué punto había caído la presa en mis redes. En menos de una hora, su deuda se cuadruplicó. Hacía rato que el semblante de Glendinning perdía el tinte rubicundo provocado por el vino. Ahora, para mi sorpresa, percibí una palidez casi mortal. Me sorprendió, porque según mis ansiosas averiguaciones, Glendinning era inmensamente rico, y las sumas que ya había perdido, si bien importantes, no podían afectarlo con seriedad, ni mucho menos perturbarlo con esa violencia. Lo primero que pensé era que se encontraba agobiado por el vino, más por mantener mi reputación a los ojos de mis compañeros que por causas altruistas. Me dispuse a exigir con tono perentorio la suspensión de la partida, cuando algunas frases dichas a mi alrededor y una exclamación de total desesperanza que profirió Glendinning me dieron a entender que acababa de provocar su ruina total en circunstancias que, al convertirlo en objeto de la piedad general, deberían haberlo protegido hasta de los ataques de un espíritu maligno. Es difícil saber cuál hubiera sido mi conducta en aquel momento. La condición lamentable de mi víctima generaba un clima de abatimiento incómodo. Hubo instantes de profundo silencio. Me ardieron las mejillas ante las miradas de desprecio o reproche que me dirigían los menos viciosos. Confieso que mi intolerable ansiedad se alivió unos instantes debido a una repentina y extraordinaria interrupción. Las pesadas puertas se abrieron de par en par con un ímpetu vigoroso y arrollador que extinguió todas las velas. Sin embargo, las llamas agonizantes nos permitieron ver entrar a un hombre aproximadamente de mi estatura, envuelto por completo en una capa. La oscuridad era total y solo pudimos sentir que el desconocido estaba entre nosotros. Antes de que nadie pudiera recobrarse del asombro de tal conducta, oímos la voz del intruso. «Señores», dijo en voz baja y clara, en un susurro inolvidable que me estremeció hasta la médula. «Señores, no me disculparé por mi comportamiento, porque al conducirme así cumplo con un deber. Sin duda, no conocen ustedes a quien esta noche le ganó a Lord Glendinning una importante suma en el écarté. Por tanto, les mostraré una manera rápida y concluyente para obtener esta información. Por favor, examinen el forro de su manga izquierda y los pequeños paquetes que encontrarán en los bolsillos de su bata bordada». Mientras hablaba, el silencio era tan profundo que se hubiera oído la caída de una aguja. Dichas esas palabras, salió tan abruptamente como llegó. ¿Puedo describiré mis sensaciones? ¿Necesito decir que sentí todos los horrores del condenado? No tuve tiempo de reflexionar. Varias manos me aferraron con rudeza mientras prendían las luces. Enseguida me registraron. En el forro de mi manga encontraron las cartas esenciales en el écarté y en los bolsillos de mi bata una serie de mazos de barajas idénticos a los que utilizábamos en nuestras partidas, excepto que las mías eran lo que técnicamente se denomina arrondees. Las cartas ganadoras eran levemente convexas en los lados, mientras que las cartas más bajas son convexas a los costados. Así, el incauto que corta el mazo a lo largo, según lo acostumbrado, invariablemente proporciona un honor a su adversario, mientras el taur cortará a lo ancho, sin dar a su víctima ninguna carta de importancia en el juego. Cualquier explosión de indignación ante lo que acababan de descubrir me hubiera afectado menos que el silencioso desprecio y la sarcástica compostura con que lo recibieron.
Señor Wilson, dijo nuestro anfitrión, inclinándose para levantar del piso una lujosa capa de pieles preciosas. Esta capa es suya. Supongo que está de más buscar aquí más pruebas de su habilidad, comentó, observando los pliegues de la capa con amarga sonrisa. Ya tenemos suficientes. Por supuesto, comprenderá la necesidad de abandonar Oxford y, en todo caso, de salir en este instante de mis aposentos. Envilecido y humillado, es probable que hubiera respondido tan amargas palabras con un arrebato de violencia si en ese momento un hecho sorprendente no hubiera atraído mi completa atención. La capa que me puse para la reunión era de pieles raras en extremo, a tal punto que no hablaré de su precio. También el modelo era de mi propia y fantástica invención, pues solía ser exigente hasta el absurdo en cuestiones de naturaleza tan frívola. Por ello, cuando Preston me alcanzó la que acababa de levantar del suelo, cerca de las puertas de la habitación, vi, con un asombro que se acercaba al terror, que yo tenía mi propia capa colgando del brazo, donde, distraído, la había colocado, y la que él me entregaba era idéntica en cada detalle. El extraño personaje que me desenmascaró se hallaba envuelto en una capa al entrar, y aparte de mí, ningún otro invitado llevaba capa. Con la presencia de ánimo que me quedaba, tomé la que me ofrecía Preston, la puse con disimulo sobre la mía y salí con una resuelta expresión de desafío. Antes del alba de la mañana siguiente, inicié un viaje al continente sumido en un abismo de horror y vergüenza. Escapaba en vano. Mi destino maldito me persiguió exultante y me demostró que su misterioso dominio apenas empezaba. Cuando llegué a París, tuve nuevas pruebas del odioso interés que Wilson demostraba en mis asuntos. Volaron los años sin que yo pudiera sentir alivio. El miserable. En Roma se interpuso entre mis ambiciones y yo con inoportuna y espectral solicitud, también en Viena, en Berlín y en Moscú, donde, en realidad, no tuve amargos motivos para maldecirlo desde el fondo de mi corazón. Por fin escapé, presa de pánico de esa inescrutable tiranía, como si se tratara de una peste. Huí hasta los mismos confines de la tierra, en vano. Una y otra vez, en secreta comunión con mi espíritu, me interrogaba: ¿quién es? ¿De dónde viene? ¿Qué quiere? No encontré respuestas. Entonces estudié con minuciosidad las formas, métodos y rasgos dominantes de aquella impertinente vigilancia. Pero aún en eso no había en qué basar una conjetura. Era notable que ninguna de las múltiples instancias en que se había cruzado últimamente en mi camino solo lo había hecho para frustrar planes o malograr hechos que, de haberse cumplido, hubieran culminado en una gran maldad. Pobre justificación. En realidad, para una autoridad asumida tan imperiosamente, pobre compensación para los derechos de un libre albedrío tan insultantemente estorbado. Asimismo, me obligué a notar que en ese largo periodo en el que con maravillosa destreza mantuvo su capricho de vestirse de manera idéntica a mí, mi verdugo logró que en la ejecución de sus variadas interferencias a mi voluntad nunca pudiera mirar sus facciones. Quienquiera que fuera Wilson, esto, al menos, era el colmo de la afectación o de la locura. ¿Cómo pudo suponer, aunque sea por un instante, que en mi amonestador en Eton, en el desenmascarador en Oxford, en quien malogró mi ambición en Roma, mi venganza en París, mi apasionado amor en Nápoles, o lo que falsamente definiera como mi avaricia en Egipto, que en él, mi archienemigo y genio maligno, no reconocería al William Wilson de mis días de escolar, al tocayo, compañero,
contrincante al odiado y temido rival de la Academia del Dr. Bransby? Imposible. Pero apresurémonos a llegar a la última escena del drama. Hasta entonces sucumbí completamente a su dominio. La sensación de reverencia con que habitualmente contemplaba el elevado carácter, la majestuosa sabiduría y aparente ubicuidad y omnipotencia de Wilson, sumada al terror que ciertos rasgos de su naturaleza y arrogancia me inspiraban, me convencieron de mi absoluta debilidad y desamparo, sugiriéndome incluso una implícita y amargamente resistida sumisión a su arbitraria voluntad. Pero al fin me entregué por completo a la bebida, y su terrible influencia sobre mi temperamento hereditario me impacientó cada vez más ante tal vigilancia. Murmuré, vacilé, resistí. Fue mi imaginación la que me indujo a creer que con el aumento de mi propia firmeza, la de mi torturador sufriría una disminución proporcional. Me sentí inspirado por una ardiente esperanza que fomentó en mis más secretos pensamientos la firme y desesperada resolución de no tolerar más dicha esclavitud. Fue en Roma, durante el carnaval, que me decidí a participar en un baile de máscaras en el palazzo del duque napolitano di Broglio. Me había dejado arrastrar más que de costumbre por los excesos de la bebida, y la atmósfera sofocante de los salones atestados me irritó hasta un nivel intolerable. La dificultad de abrirme camino entre los invitados contribuyó a aumentar mi mal humor, pues buscaba ansioso, no diré con qué indigno motivo, a la joven, alegre y bellísima esposa del anciano y marchito di Broglio. Con una confianza sin escrúpulos, ella me dijo en secreto el disfraz que luciría esa noche. Ya habiéndola vislumbrado a la distancia, me apresuré a reunirme con ella. Entonces sentí que una mano liviana se apoyaba en mi hombro y de nuevo escuché al oído el inolvidable, profundo y maldito susurro: William Wilson. Con un frenesí de furia me volví en el acto contra el que me interrumpía y lo aferré por el cuello. Como supuse, su disfraz era igual al mío: una capa española de terciopelo azul y un cinturón rojo del que pendía una espada. Una máscara de seda negra le cubría por completo el rostro. ¡Miserable!, grité con voz ronca a causa de la furia que cada sílaba pronunciada parecía atizar. ¡Miserable! ¡Impostor! No permitiré que me persigas hasta la muerte. ¡Sígueme o te atravesaré aquí mismo! Y me dirigí a una pequeña antecámara contigua, arrastrándolo conmigo. Cuando entramos, furioso lo empujé para alejarlo de mí. Trastabilló mientras yo cerraba la puerta con un juramento y le ordenaba que desenvainara su espada. Vaciló un instante. Después, con un ligero suspiro, desenvainó en silencio y se preparó para defenderse. El duelo fue breve. Frenético y presa de feroz excitación, sentí en mi brazo la energía y el poder de una multitud. En pocos segundos lo acorralé contra una pared y allí, a mi merced, le hundí repetidas veces la espada en el pecho con brutal ferocidad. En ese momento, alguien movió el pestillo de la puerta. Evité presuroso una intrusión y de inmediato volví al lado de mi moribundo rival. Pero ¿qué lenguaje humano puede transmitir adecuadamente esa sorpresa, ese horror que me poseyó frente al espectáculo que tenía a la vista? El breve instante en que aparté la mirada pareció suficiente para producir un cambio material en el arreglo de aquel ángulo de la habitación. Un gran espejo, o por lo menos eso me pareció en mi confusión, se alzaba donde antes nada había. Cuando avancé hacia él, en el colmo del espanto, mi propia imagen, pero cubierta de sangre y con el rostro pálido, vino tambaleándose hacia mí.
Eso me pareció, repito, pero me equivocaba. Era mi antagonista. Era Wilson quien se erguía agonizante frente a mí. Su máscara y su capa yacían en el suelo donde las había arrojado. Cada hebra de su ropa, cada línea de los marcados y singulares rasgos de su rostro eran idénticas a las mías. Era Wilson, pero ya no se expresaba en susurros, y hubiera podido imaginar que era yo mismo el que hablaba cuando dijo: Venciste y me entrego, pero a partir de ahora tú también estás muerto. Muerto para el mundo, para el cielo y para la esperanza. En mí existías, y al matarme, observa ahora esta imagen que es la tuya, cómo te has asesinado a ti mismo.